El USS Excelsior NX 2000, más tarde NCC 2000, era una nave de estrellas de la Federación Excelsior del siglo XXIII operada por la Flota Estelar. Excelsior era el prototipo de su clase. Apodado The Great Experiment, el Excelsior fue concebido durante los primeros años de la década de 2280 como el primer buque de la flota estelar equipado con unidad de transbordo. Un concepto impresionante para algunos. Los ingenieros tradicionales eran más escépticos, como en el caso de Montgomery Scott, quien expresó su duda en la tecnología Transwarp con la analogía: «Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una carreta». Star Trek 3. La búsqueda de Spock. Diseñado bajo principios radicalmente nuevos de propulsión, el Excelsior tenía el potencial para convertirse en la nave más rápida en toda la Federación. Como en ese momento, el récord de la flota estelar para viajar más rápido que la luz era el factor de urdimbre 14,1, establecido por la USS Enterprise en 2269 to. Lo que sobrevive. Puente Excelsior 2285. El puente de las Excelsior, tripulado por el comandante del buque, el capitán Stylos y otros oficiales. En 2285, el Excelsior estaba bajo el mando del capitán Stylos y había tomado una litera en tierra Space Dock, como estaba preparada para pruebas. El Excelsior estaba a días de su primera prueba de campo completa de la unidad de Transwarp, cuando fue llamada inesperadamente para el deber. El equipo de la USS Enterprise, tratando de reunirse con el Catra del capitán Spock con su cuerpo regenerado, secuestró a la Enterprise para un viaje ilegal al planeta Génesis. USS Excelsior se queda fuera de Space Dock. El Excelsior salpica, muerto en el espacio. El capitán Styles, confiado en su nueva máquina increíble, fue ordenado a perseguir como el Enterprise entró en deformación, huyendo del sistema. Sin embargo, el capitán Montgomery Scott, asignado como capitán de ingeniería a bordo del Excelsior, había saboteado la computadora del Transwarp del barco, dejando el Excelsior muerto en el espacio. Orgulloso de su logro, Scott explicó que, cuanto más piensan en la tubería, más fácil es detener el drenaje. Star Trek 3. La búsqueda de Spock. Después de este embarazoso fracaso, el Excelsior esencialmente pasó los próximos 2 años en Space Dock. En 2286 fue ordenada brevemente para ser lanzada durante un ataque aparente por una sonda extranjera. Pero el Excelsior, así como el Space Dock, perdió toda la energía interna y fue dejado trenzado en su bahía. Star Trek IV. La casa del viaje. Después de que la Enterprise fuera destruida en el planeta Génesis, Hikaru Sulu creyó que él y sus compañeros de la compañía serían asignados a la Excelsior antes de aprender su siguiente asignación fue la USS Enterprise A. En ese momento, Montgomery Scott creía que el Excelsior no era más que un cubo de pernos. Star Trek IV. La casa del viaje. El Excelsior permaneció en el espacio hasta por lo menos 2287, antes de volver a ser puesto en servicio para el servicio activo para el final de la década. Star Trek V. La frontera final, Star Trek V. El país desconocido. Excelsior Bridge 1. Diseño de puente actualizado en 2293. Antes de su puesta en marcha, el Excelsior fue reinstalado con un nuevo módulo de puente, que también incluyó una modificación significativa a la parte de popa de la sección del platillo.
que rodea el impulso y una modificación del compartimento de carga en la parte ventral posterior del buque. Star Trek V. El país no descubierto. Aunque nunca se abordó directamente, la única evidencia de que el Excelsior fue un fracaso como un prototipo Transwarp se puede encontrar en el Star Trek The Next Generation Manual técnico, que declaró que el intento de superar la barrera primaria de Warp Campo con el desarrollo Transwarp proyecto a principios de los años 2280 resultó infructuoso. Además, la cronología de Star Trek especula que la referencia hecha por Data en TNG Evolution, afirmando que no ha habido un fallo tecnológico de todo el sistema en una nave espacial en 79 años, puede haber sido en referencia al fracaso de la unidad de Transwarp. 3 años de misión. USS Excelsior escapa a la onda de choque. El Excelsior escapando de la onda de choque de la luna Klingon Praxis. En 2290, el Excelsior estaba bajo el mando del ahora capitán Hikaru Sulu. Su primera misión fue una misión de 3 años catalogando anomalías planetarias gaseosas en el cuadrante beta. Star Trek V. El país no descubierto. Según una línea cortada del guión, la tripulación catalogó 54 planetas y sus anomalías atmosféricas gaseosas. En 2290, cuando la Excelsior volvía al espacio de la Federación después de la conclusión exitosa de su misión, fue impactada por una potente ola de choque subespacial causada por la destrucción de la luna Klingon Praxis. Al descubrir la causa del desastre, Sulu inmediatamente contactó con el alto mando de Klingon para ofrecer la ayuda de su barco. Los Klingons, sin embargo, rechazaron la oferta, pidiendo que Sulu obedezca las estipulaciones del tratado y permanezca fuera de la zona neutral. Posteriormente, Sulu reportó el incidente al comando de la flota estelar. Star Trek V. El Undiscovered País, USS Excelsior y el crucero de Kang, Face of the Excelsior, encuentros batalla de Kang, Cruiser Follow y la detención de James T. Kirk y Leonard McCoy, acusado de asesinar a Klingon canciller Gorkon. Capitán Sulu ordenó un ataque abortado en territorio Klingon del sector 21185 en un rescate desacertada Sulu, que intentó introducir a los Excelsior en territorio Klingon atravesando la nebulosa Arturea máxima de formación, fue descubierto por un crucero de batalla Klingon comandado por Kang. Star Trek V. The Undiscovered Country. Mientras Sulu explicaba que el Excelsior estaba en una misión de estudio, estudiando la nebulosa, y se había perdido debido a un mal funcionamiento en el sistema de navegación, Kang ofreció escoltar a los Excelsior de regreso al espacio de la Federación. ¿Cómo surgió el Excelsior? Se disparó un rayo de positrones modulada que desencadenó una reacción termoquímica y desactivado con éxito de Kang Ship USS Excelsior y empresa a disparar contra torpedos de fotones en Chanfirim de Chang'e del Price Excelsior. Luego hizo una pausa para conos, pero fue interceptada casi de inmediato por 3 cruceros de batalla Klingon. Los barcos Excelsior y Klingon continuaron intercambiando fuego hasta que el Excelsior se vio obligado a retirarse de nuevo al espacio de la Federación. En el primer guión preliminar de Flashback, el Excelsior estableció un curso para conos en Warp 7, en lugar de Warp máximo, aunque esto fue cambiado por el momento en que el borrador final de el escritor del episodio fue escrito.
El Excelsior fue visto como un participante potencial en la operación Recuperar y habría trabajado junto al USS Eagle y el USS Potemkin. Según los planes, el Excelsior habría proporcionado la protección a lo largo del flanco de estribor de Potemkin mientras que el último barco recuperó a los dos oficiales de Starfleet. Poco después, el Excelsior se unió a la Enterprise en Kitomer, donde los dos barcos se enfrentaron a las aves de presa de Chang. Debido a la tecnología del encubrimiento de la nave, las dos naves de la Federación estaban en desventaja hasta que un torpedo modificado de la Enterprise A sacó el puente. El Excelsior y el Enterprise A fueron capaces de destruir el ave de presa con un ataque combinado. El equipo de Excelsior ayudó a la tripulación de Enterprise a prevenir el asesinato del presidente de la Federación en la conferencia Kitomer. Star Trek V. Aquel país desconocido, Boy. Flashback. Personal de comando Edite Commanding Officer Captain Estilos. 2280, Capitán Hikaru Sulu. 2290, jefe en Inner Montgomery Scott. 2285, comandante Helmsman Lieutenant Comandante Lohur Communications Officer Yanis Ran Science Officer Lieutenant USS Excelsior Personnel Excelsior Clase Starship Sus Berlin USS Cairo USS Charleston USS Caballo Loco USS Enterprise B USS Excelsior USS Farra con USS Campana USS Lakota USS Marinche USS Melbourne USS Registro Potemkin USS Repulse USS Valley Fortune Named Appendices Edit Related The Topics Edit Cap USS Excelsior Appearances Edit Star Trek 3 En busca de Spock Star Trek IV The Voyage Home Star Trek V The Final Frontier Star Trek V Un Discovered Country Boy. Flashback. Antecedentes Información Edite USS Excelsior fue la primera mencionado en el guión de Star Trek 2. The Wrath of Khan, en la que Kirk declaró que Sulu iba a tener el mando del Excelsior a finales de mes. 1. Al parecer, la presencia de Sulu a bordo de la empresa en ese momento era únicamente como una cortesía a Kirk. The Excelsior fue presentado en Contorno Historia de Star Trek 3. Regreso al Génesis, que sirvió como punto de partida conceptual para Star Trek 3. En busca para Spock y estaba fechada el 16 de septiembre de 1982. El USS Excelsior fue diseñado para la producción de Star Trek 3 después de la revisión de varios prototipos de ideas de modelos de estudio. Construido por ILM. Este modelo de estudio altamente detallado fue reutilizado para muchas apariciones especiales hasta 1994, cuando fue remodelado para convertirse en el USS Enterprise B y más tarde en... Después de eso, se creó una recreación a medias escala para Flashback, con pequeñas diferencias, aunque supuestamente era la misma nave que se vio antes. Por ejemplo, Flashback presenta las únicas apariencias de las naceles de la urdimbre del barco que brillan intensamente. Aunque el episodio también incorporó secuencias de Star Trek V en las cuales los lados de la nacelle no brillaron. El modelo ahora era parte de las colecciones de ScienceFictionArchives.com. El lema de Excelsior, como se ve en la placa de la dedicación del barco, era «No importa dónde usted va, allí usted es», una cotización tomada de Buckaroo Banzai. En el doblaje alemán de la línea de Star Trek 3 Uhura, ¿te fijarías en eso? Fue cambiado y vuelto a traducir, mira eso. La idea de Thorndike, esto podría proporcionar una idea de quién era creación del buque.
hecho para los propósitos de sincronización de labios. Práctica común al copiar episodios y películas, el nombre Thorndike fue introducido únicamente para este propósito y no se refiere a ninguna figura canónica en el universo de Star Trek. Según la Star Trek Encyclopedia, cuarta edición, volumen. De acuerdo con Star Trek, el arte de la película, un USS Excelsior NCC-1729, debía estar entre los barcos enviados a la destrucción de Vulcano. Se trataba de una versión de color oscuro del USS Armstrong. Según el manual técnico de la flota estelar de Star Trek, también había un USS Excelsior de clase Constitución en servicio a mediados del siglo XXIII con el registro NCC-1718. Las novelizaciones de Pocket 2 de Star Trek 2 y Star MC Insight se dijo que Sulu ayudó a diseñar el barco, y fue originalmente programado para ser su capitán en el momento del crucero de entrenamiento menor en Star Trek 2. La ira de Khan. También se explicó en la novelización de Star Trek 3 que el arrogante capitán Stylos fue colocado temporalmente por el almirante de la flota Morrow, como parte de un esfuerzo para secuestrar a aquel. Los con conocimiento directo de Génesis y la reticencia de la flota estelar a retrasar las carreras hasta que la controversia cesó, debido a la considerable inversión en el desarrollo del buque. En la novela Forgetting Fate, Sulu se convirtió en capitán del Excelsior en 2289, después de que el capitán Styles fue asesinado por el albino. La novela de Lost Era de Sandereth se estableció a bordo de Excelsior en 2298 con Chekhov como primer oficial, Christine Chapel como jefe médico, Leonard James Sackar como jefe de seguridad, Janice Rand como oficial de comunicaciones, y Tuvok como oficial de ciencia. En la novela posterior de la Era Perdida, Una estrella constante, el Excelsior fue destruido en 2308 después de pasar a través de una grieta temporal. El capitán Sulu y su equipo sobreviviente son rescatados 11 años más tarde por el USS Enterprise, comandado por la hija de Sulu, Demora. Cuando DC Comics creó el primer grupo de cómics para Star Trek porque estaban siendo lanzados entre Star Trek 3, Desert, para Spock y Star Trek IV, The Voyage Home, la tripulación de la Enterprise termina tomando el control del Excelsior después de los eventos